Muy buenos días, amados hermanos. Este es su hermano Néstor Ortiz, quien les habla para darles la clase que es correspondiente al domingo que viene, que se llama Un lugar para adorar juntos. Continuamos con el estudio de lo que es el libro de Deuteronomios, esta vez estudiando específicamente esto que es el lugar de adoración. El pueblo estaba preparándose para entrar a la tierra prometida y Dios a través de Moisés les está dando instrucciones de qué es lo que le espera y cómo se espera que se adore, cómo se espera que se comporte el pueblo en el lugar de adoración. Y vamos a tener esa oportunidad de discutir eso en el día de hoy. Sin más dilación, quiero ir rapidito a lo que es el objetivo de la lección, que vamos a entender los mandamientos divinos sobre la práctica de la adoración en el santuario específicamente, la importancia de la pureza en la adoración a Dios, algo que también vamos a tocar muy claramente, y obviamente hablar sobre la actitud de adoración que agrada a Dios. ¿Cuál es la actitud que Dios espera del creyente a la hora de que le adore? Sigue la afirmación fundamental de Dios nos llama para que juntos adoremos de forma pura, fíjese eso, de forma pura y comprometida con Él. Quizás son los puntos más importantes, una forma pura y comprometida, que se refleje su santidad y nuestra relación y el pacto con Dios. Recuerden que hemos hablado mucho de ese pacto: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, y en ese contexto se espera que adoremos a Dios con esa forma pura y comprometida. Vamos a hablar más de eso en esta clase. El versículo para meditar es sino, que es el lugar que Dios, Jehová, vuestro Dios, escoja entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre y habitar en él. Ese buscaréis y allí iréis. Ven que es una instrucción que se da en Deuteronomios 12:5 sobre la importancia de que debe haber un lugar específico de adoración, y vamos a entender por qué es que esta instrucción se da. Recuerden que esta gente viene de estar 40 años en el desierto donde no había un lugar específico, eran como nómadas, eran unas tiendas, pero ahora Dios empieza a dar instrucciones que Él espera que el lugar de oración de Él sea un lugar definido y escogido. Pero vamos a ver entonces, vamos a estar leyendo la lectura en Deuteronomio 5, del 4 al 9, Deuteronomio 12, perdón, Deuteronomio 12, del 4 al 9, y luego vamos a brincar a Deuteronomio 12 al 14. Y básicamente quiero leerla antes de entrar en la introducción porque creo que una vez más en estas clases de Deuteronomio es importante leer lo que se dice allí, así que lo voy a leer aquí directamente. Deuteronomio 12 del 4 al 9 dice: no haréis así a Jehová vuestro Dios, dice el versículo 4. El versículo 9 dice, 5 dice: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Seguimos leyendo Deuteronomio 12, versículo 6, y dice: y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas. Fíjese que Dios está enumerando todas las cosas que espera que la gente de alguna manera lleve allí. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios. Y os alegraréis vosotros y vuestras familias, fíjese, no somos nosotros nada más, también nuestras familias, en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Versículo 8, que es muy importante, dice: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Dios deja claro en ese versículo 8 que uno no adora a Dios como uno le da la gana. Hay una forma y una formalidad de cómo se adora a Dios. Eso dice el versículo 8. Versículo 9: porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Recuerden que ellos están a punto de entrar a la tierra prometida. Ahora vamos al versículo 12, donde dice, estamos en Deuteronomio 12, 12, dice: y os alegraréis delante de Jehová, vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con nosotros. Vamos a explicar eso más tarde. El 13 dice: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, ¿eh? sino
que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Si se fijan, hay un empeño muy grande de parte de Dios de que se distinga un lugar para que se dé su adoración y empieza a dar instrucciones muy específicas de qué se debe hacer, dónde, quiénes y cómo se debe hacer esa oración. Así que ahí vamos a describir esa práctica de adoración en el escenario de un santuario único, centralizado y permanente. Recuerden que este pueblo viene de estar vagando por el desierto por 40 años, donde había las condiciones de adoración y de culto. En ese tiempo era en ¿verdad? En unas tiendas, unas condiciones muy diferentes. Entonces, Dios empieza a dar estas instrucciones para que la gente entienda, ¿verdad? Cómo es que Él quiere que se le adore y va a distinguirlo de lo que se hacía por otros muchos pueblos paganos. Y va a ver que vamos a aprender a definir y a diferenciar lo que es lo sagrado de lo que no es. Y muchas cosas que tenemos que integrar en este conocimiento. Así que ya saben que esta instrucción era relevante porque este pueblo iba a entrar a la tierra prometida, lo llaman al reposo, iba a entrar a la tierra prometida y ahora en este momento es que empieza a hacerse claro de que tiene que haber una práctica muy importante de cómo se va a llevar a cabo el culto a Dios, cómo se va a llevar la adoración a Dios en su santuario, no en su santuario, no es donde nos dé la gana. Dios escoge un lugar para que se lleve a cabo esto. Así que cuando vemos ahí que comenzamos rompiendo esto de lo pagano, empieza a haber esa expresión en el Deuteronomio, donde nos avisa, ¿verdad?, que debemos seguir y cumplir lo que Dios espera de nosotros, los estatutos y los decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra de Jehová tu Dios te ha dado, ¿verdad? Dios le dice a su pueblo que tienen que poner y estar en un orden específico. Pero no que todo quiero hablar lo que es, ¿verdad? El maestro tiene una pequeña descripción que es muy buena, la quiero compartir, sobre la definición de lo que es un santuario, ¿verdad? Dice que es el lugar donde se invoca la presencia divina y en él que se cree que mora de una forma especial y particular la presencia de Dios. El santuario, ¿verdad? Es un lugar donde se distingue porque Dios está presente o se siente su presencia allí. En el sentido más estricto, el santuario es la habitación misma de Dios, por definición. Y básicamente el santuario, el cielo es un santuario porque se espera que Dios está allí, ¿verdad? Dios establece y promete manifestar su presencia y hasta en cierta manera morar con Israel en un lugar que escoja para esos fines. Por eso, cuando Dios escoge un lugar que va a ser el santuario donde vamos a adorar, se espera que tengamos un respeto, que tengamos una cierta admiración por ese lugar, que tengamos la forma de realmente respetar ese lugar como algo muy especial. En principio, cuando estaba ¿verdad?, en la parte inicial de la que no teníamos la ventaja de tener una tierra prometida, los santuarios ¿verdad?, eran espacios con piedras, se ponían unas cuantas piedras y eso es lo que se volvía un altar. Y allí pues se establecía, ¿verdad?, santuario, había los sacrificios, pero eran una serie de piedras. Ahora que van a pasar al lugar de reposo, por decirlo, a esa tierra prometida, se iba a establecer un santuario, ¿verdad? Y se establece un santuario único, centralizado, para poder llevar a cabo la adoración. Cuando estaba en el desierto era un tabernáculo, era movible, ¿verdad?, porque eran un pueblo nómada, pero ahora eso se cambia. Algo muy importante del santuario es que este debe estar purificado y no debe profanarse. Por eso es que vamos a estar hablando, ¿verdad? Cuando se habla del lugar santo, se debe entender que es un lugar donde no hay espacio para que alguien en pecado llegue allí. No hay espacio y se debe respetar como un lugar sagrado en el concepto que lo conocemos. Así que el pueblo de Dios, nosotros, nuestro corazón, nuestra casa, nuestro espíritu, nuestro cuerpo es considerado también templo del Espíritu Santo, por lo cual es importante que entendamos que esto es santuario de Dios. Dios habita dentro de mí. Por eso mi cuerpo debe ser santuario también de Dios y debe ser, evitar ser profanado. Debe estar puro también, porque el concepto del lugar donde Dios se manifiesta es en mi casa y mi cuerpo es también parte de ese lugar especial. Así que por eso también tenemos unos cuantos aspectos de la pureza de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero regresando entonces a lo que se quería establecer como el orden, ¿verdad? Dios tenía que asegurarse
que el pueblo entendiera que había una manera correcta de llegar a su casa de oración, ¿verdad? Y vemos desde el Génesis a Dios estableciendo el orden en la creación, ¿verdad? Particular con la relación con la humanidad. Dios estableció unas reglas, le dijo del árbol del bien y el mal no podrás comer, hay cosas que puedes hacer de todo, pero hay cosas que no, estableció reglas, mandamientos, estableció promesas, ¿verdad? Dios busca que la humanidad esté ordenada y que no sea desorientada, que no sea desorganizada, sino que si Dios es el Dios de la humanidad, es el Dios tiene que apartarse del pecado y seguir sus estatutos. Y ese es el acuerdo establecido que Dios puso. En esto, que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Fue dado a Israel para establecerlo como el pueblo de Dios. Como ustedes saben, ese era el pacto. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios, y tú no adorarás a nadie más. Y les prometió que tendrían esa tierra prometida si ellos le eran fieles a él. Así que por eso es que Moisés les recuerda y les reafirma al pueblo que tienen que obedecer sus mandamientos y estatutos para poder conquistar y establecerse en esta tierra prometida, que es a donde van a entrar próximamente, ¿verdad? Así que Dios requiere de su pueblo que obedezcan, que sean obedientes, que le hagan caso, ¿verdad? Entonces, un pueblo que obedece a Dios tiene que deshacer o separarse de los elementos de la adoración pagana, de las cosas que ellos vieron en Egipto, de las cosas que habían otros pueblos hacer. Así que Dios empieza a darle una forma y a configurar, ¿verdad?, qué es lo que es correcto y se espera de un creyente en el momento de adorar a Dios. Así que en la época, en esos 40 años que ellos estuvieron en el desierto, habían lugares y prácticas de adoración pagana. Por ejemplo, se establecían altares en montañas, donde quiera, en lugares altos. Se hacían ritos, sacrificios, que muchas veces eran sacrificios de animales o de niños, actos que lastimaban o herían sus cuerpos, o de inmoralidad sexual, dependiendo de qué Dios se adoraba, se hacían diferentes cosas, sacrificios humanos. O sea, todos estos eran ritos paganos para adorar a otros dioses, ¿no? Estos ritos paganos se justificaban en las prácticas pecaminosas a través de que los dioses a los que adoraban se creían que los mismos dioses seguían estas prácticas. Así que si era el dios del amor, pues bueno, pues había sexo independiente. Si era el dios de la comida, habían cultos que lo que hacían era pues básicamente gulas y cosas como esas. Así que, como se podrán imaginar, era toda cosa que era para emular eso. Dios tenía que dejarle claro a su pueblo que él no estaba en esas, que él era diferente en ese aspecto. Entonces, lo que viene a considerar entonces es que Dios estaba rechazando toda mezcla o combinación de creencias o prácticas religiosas, ¿verdad?, con lo que eran las prácticas paganas. Dios estableció que en el reino de Dios debíamos tener una nueva doctrina, echar vino nuevo, no en odres viejos, decía Jesús, ¿no? Debemos tener una nueva forma de tener esa relación. El mandato era firme de que si alguien daba espacio a esas prácticas paganas, había que raer su nombre de aquel lugar. Así que era importante dejar las cosas paganas y empezar a hacer las cosas en el orden de Dios. Sí, con eso voy al segundo tópico, que es deshaciendo los elementos de la adoración pagana, ¿verdad? Que se encuentra lo que dice en Deuteronomio 12, del 4 al 14, del 4 al 6, perdón, donde allí nos exhorta a que no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, allí es que vas a adorar, ¿verdad? Y allí le dice lo que vas a llevar, los holocaustos, llevar los sacrificios, los diezmos y demás. Al considerar el mandato para destruir todo vestigio de paganidad, ¿verdad?, que hemos hablado, Dios está rechazando toda mezcla de combinación de creencias, de prácticas religiosas. El mandato es bien fuerte. Vamos a reír su nombre, como decía, y la acción de ser contundente con la gente que se olvide de toda esta nación sobre la adoración de esos dioses. O sea, debemos rechazar todo aquello que es pagano, todo aquello que se aparta de cómo Dios espera que se hagan. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. En nuestros cultos hoy día a veces se meten prácticas, ¿verdad? Ahora mismo estamos en el mes de octubre y hay veces que uno ve que en algunas iglesias practican algunas cosas que parecían como una fiestecita de Halloween, ¿verdad? Pues mire, esas prácticas paganas no pueden entrar en la casa de Dios. Nosotros celebramos el día de la Reforma, el día ¿verdad?, como van a aprender en el día 31 cuando hablemos de eso. No celebramos la Reforma protestante, como el pastor me decía, yo no soy protestante, yo soy defensor del Evangelio, ¿verdad? Y vamos a aprender por qué el Evangelio debe ser
defendido, y eso fue lo que pasó en octubre 31, y es lo que debemos celebrar. Pero hay gente que a veces combina estas prácticas paganas, que son como el día de Halloween, el día de esto o del otro, y lo combinan con la iglesia. Vamos a hacer pues el día de las mascaritas para los nenes. No, 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 porque eso es dejar paso a prácticas paganas dentro de la casa de Dios. Y por eso tenemos que ver esto en contexto, en ese texto, ¿no? Fíjense que hay algo muy importante, y es que cuando vemos que hay un lugar escogido por Dios, van a ver que hay una forma de organizar el santuario, ¿verdad? Eh, se debe, Dios quería tener un lugar único de adoración, un santuario único. El santuario de Yahvé debería establecerse en donde Él indicase, donde Dios dijese, y la adoración debía consistir en lo que Él había ordenado. Aquí pueden ver el lugar de adoración. En términos, aquí esta figura le está presentando que había un lugar santo y había un lugar santísimo, habían lugares dentro del templo, ¿verdad? Esta configuración que ven aquí es la del tabernáculo posiblemente, pero cada cosa estaba puesta en su sitio y en su forma. Y Dios designaba esto, ¿no? Allí se debía llevar los holocaustos, que son sacrificios quemados, los sacrificios, que es muertes de animales, los diezmos, que es, ¿verdad? Es el 10% de todo lo que uno recibe, las ofrendas elevadas, para que usted vea que diezmos y ofrendas no es lo mismo, ofrendas elevadas, votos, ofrendas voluntarias y de otras primicias, muchas cosas que uno trae al templo como parte de la adoración de Dios. Así que la Torah describe unas diversas prácticas rituales que vamos a estar discutiendo en próximas lecciones, ¿no? Pero por lo menos acá lo que queremos ver la importancia de ese lugar destinado por Dios para que se adore. Ese lugar destinado por Dios, como lo ven aquí, tiene la importancia de que pues, se tiene que tener, ¿verdad? Tiene que ser particularmente establecido por Él, y que Él decide cómo se haría y dónde estaría. Y dice, como dice Éxodo 29:45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Ese es el pacto de lo que hemos hablado, ¿no? Eh, y es lo que se celebra a través de cuando Dios escoge un lugar para que se le adore. También ese lugar se debe ser el lugar donde nos alegramos, ¿verdad? Hay dos ideas muy relevantes que se desprenden del verso 7 al 10. ¿Verdad? El verso 7 al 10 es donde se dice, se lo leo para su beneficio: y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias de toda obra de vuestras manos en la cual Jehová te ha bendecido, ¿verdad? Y allí dice que la adoración al único Dios es lo importante aquí. La adoración al único Dios, allá ve, es una experiencia con Dios. Dios está presente en el acto de adoración. Dios está presente, es una experiencia con Dios. Eso es importante que se vea aquí. Dios debe estar presente allí. Segundo, es una experiencia de celebración. Satisfacción que presume que Dios nos ha bendecido. Cuando tú llegas al lugar de adoración, primero vas a encontrarte con Dios. Dios espera que esté allí. Vas a encontrarte con Él y vas a tener una experiencia de alegría, de celebración por las bendiciones que has recibido de Él. Dice, fíjese, el comentario dice: el adorador genuino no niega ni esconde el dolor, ni las pruebas y dificultades que ven, sino que reconoce y celebra que Dios está con Él en medio de todo lo que surge. Así que debemos llegar al lugar de adoración, ahora en nuestra época, a nuestro templo, a la casa de Dios, con la reverencia. Debemos llegar con el ánimo de querer cumplir y ver y disfrutar de estar ante la presencia de Dios y gozarnos de las bendiciones que Él nos ha dado, porque para eso es el lugar de adoración, para alegrarnos. Mira, también nos habla que es un lugar para adorar en familia, ¿verdad? Dice aquí: no haréis como todo lo que hacen nosotros aquí ahora, cada uno lo que le parece bien, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo, no habéis entrado a la tierra prometida, dice, y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios, más pasaréis el Jordán, esto es cuando ellos van a pasar ese río, y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Esto es cuando este pueblo entra a la tierra prometida, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros.
Ahí vas a llegar a un lugar donde ciertamente representa la realidad del proceso de crecimiento y madurez en el conocimiento y cumplimiento de la voluntad de Dios. Este lugar es importante porque allí es donde tú vas a estar tú, tu familia, tus siervos, la gente que trabaja contigo, tus allegados, porque es el lugar de reunión, donde nos invita a que todos compartamos la experiencia de adoración. Qué cosa tan linda, ¿verdad? Que veamos en la casa de Dios el lugar de reunión, el lugar de llegar a ver no solo su presencia, sino a llevar a nuestra familia, a que se fortalezca nuestra familia junto con los demás. Es una actitud de adoración en grupo, una actitud grupal, ¿verdad? Pero aquí pasamos al siguiente tópico donde se habla, ¿verdad? Distinguiendo lo ordinario de lo sagrado. Cuando estamos ante la presencia de Dios tenemos que hacer una distinción entre lo que es ordinario y lo que es sagrado. Estás ante la presencia de Dios. Se requiere que tengas la madurez de poder entender que Dios es soberano y hay que respetarlo, hay que temerlo, y ese respeto y reverencia. Y en ese aspecto tenemos que tener la capacidad de poder eh, eh, distinguir entre esto. Sí, habían varias cosas que pasaban. Cuando el pueblo estaba en el desierto, había pues unas limitaciones en términos de lo que se podía hacer con las ofrendas, con la carne que se sacrificaba, ¿verdad? Porque estaba en el desierto, había escasez de carne. El consumo de carne durante el desierto, cuando estaba en el desierto, estaba muy restringido a la celebración del culto, porque se sacrificaban los animales, no había mucho ganado, y lo que se podía o no hacer se consideraba sagrado, una porción, otra no. El Señor empieza a restablecer a darle algunas directrices en términos de cómo será eso cuando estén ya en el reposo, porque va a haber algunos cambios. Esto se debía probablemente a la poca disponibilidad de carne en el desierto. Pero al final del verso 15 dice que la provisión divina, como indicando que cuando estés en la tierra prometida, cuando ya estás en la tierra prometida, habrá más disponibilidad de animales, así que tú podrás sacrificar los animales, lo que no se usa en el sacrificio, tú lo puedes comer, lo vas a poder compartir con los demás. Va a haber unas advertencias respecto a que sí, no vas a poder hacer nada con la sangre del animal. Por eso nosotros no comemos la sangre de los animales, nosotros no comemos morcilla, ¿verdad? Contexto puertorriqueño. Los patriotas no creemos en comer morcilla porque eso tiene sangre. Y uno no debe comer la sangre de un animal, no debe comer animal ahogado, porque el animal que ha sido ahogado, que le torcieron el pescuezo, la sangre está dentro de su cuerpo. Nosotros no comemos animales ahogados. Nosotros usualmente los animales se degollan para que boten su sangre y los comemos. Eso es parte de nuestra tradición, es parte de nuestra dogma como pentecostales. Ahora, usted no se vaya a preguntar si en Martin Barbecue el pollo lo mataron ahogado, lo mataron, no, dice usted se lo come, amén. Pero si usted tiene el poder, usted no debe comer animal ahogado, no debe comer animal con sangre, porque la sangre es un símbolo de la vida. Y hay un respeto a no comer sangre de animal, ¿verdad? Por eso es que no comemos morcilla. Así que para las navidades ya sabemos morcillas. Eh, con todo esto dice, podrás matar, comer en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición de Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el impío lo podrá comer como a la gacela o del siervo. Así que en realidad cuando ya estás en la tierra prometida, ya el Señor cambia un poco el tema de las restricciones que había respecto a lo que era el uso de la carne. Y ahí es donde tenemos que cambiar de lo ordinario a lo sagrado. Hay cosas que siguen siendo sagradas dentro de la presencia de Dios, y se pide respetar y valorar aquello que Dios reclama para sí, ¿verdad? Lo que corresponde a lo que se manda a ofrecer en el santuario como adoración se debe respetar y a dedicarse para tal uso. Me gusta decir aquí en esta parte de lo sagrado, que lo estoy discutiendo aquí, por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Yo soy un músico, ¿verdad? Y yo recuerdo que mi papá, que también era músico, me decía, mira, John, tu instrumento, el trombón que tú usas para tocar en el altar es para el altar. Y tú no deberías usar tu instrumento para tocar ninguna otra cosa que no sea la música del altar. Y recuerdo que me decían, él y mami me decían, recuerda que ese instrumento fue dedicado para Dios. Y yo recuerdo que es una aplicación de esto, ¿no? Aquello que hemos separado para la adoración a Dios no lo debemos contaminar con otra cosa. Debemos distinguir lo ordinario de lo sagrado.
se pide respetar y valorar aquello que Dios proclama para sí. Casualmente nosotros somos, ¿verdad?, templo del Espíritu Santo. Por eso es que debemos nosotros mismos, debemos guardarnos para el Señor. No debemos, ¿verdad?, hacer uso indiscriminado de este templo, ¿verdad?, de esta casa. Muchas de las dogmas de nosotros van dirigidas hacia eso, que como es templo del Espíritu Santo no debemos dañarlo, marcarlo, ensuciarlo o maltratarlo, ¿verdad? Y debemos respetarlo. Y este planteamiento que yo les decía sobre el tema del consumo de la carne y el consumo de la sangre, que le hablaba hace un ratito, es importante que entiendan que el derramamiento de sangre es un acto que representa el ofrecimiento de una vida. En la vida de un animal, cuando un animal se degolla para que su sangre salga, sale la vida. La sangre representa vida. Y aunque el consumo de la carne pudiera ser ordinario, el acto de matarlo representa algo sagrado porque se nos pide reconocer a Dios como el dador de la vida. Mas, sin embargo, tenemos que entender que ya nosotros no tenemos que estar haciendo sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Ya Él murió y la sangre fue derramada y su sangre nos limpia de todo pecado. Por eso hoy día nosotros no tenemos que estar haciendo sacrificios de animales. Ya nuestras culpas fueron pagadas a través de la sangre de Cristo Jesús. Y eso se lo digo, no es parte de la clase, pero se lo digo en el contexto. No es necesario que estemos nosotros haciendo sacrificios de animales con sangre, porque ya Dios hizo ese sacrificio en la cruz. Ahora bien, sí se les hacía la explicación sobre abstenernos de comer animales, de comer sangre o cualquier cosa que contenga sangre, porque es un símbolo de vida y no lo debemos hacer. Así que recuerden eso, distingamos lo ordinario de lo sagrado, es muy importante en el proceso. Lo sagrado del amor al prójimo, en el versículo 19 del capítulo 12, da una exhortación a que veamos lo importante de que el prójimo sea partícipe del amor de Dios. En los pasajes Moisés recuerda que no debemos dejar al desamparado. A los levitas eran los sacerdotes, esas personas no tenían propiedad, eran como si fueran ahora pues los sacerdotes, los pastores, ¿no? Ellos no trabajaban, su trabajo era servir en la casa de Dios, mantener la casa de Dios, cuidar la casa de Dios. Y había un mensaje muy importante, porque si ellos no trabajaban, el pueblo tenía que mantenerlos y cuidarlos. De alguna manera se traduce, nosotros, ¿verdad?, a nuestros pastores le pagamos un sueldo, tenemos cuidado de ellos, parte de las ofrendas que usted y yo damos sostienen a la casa, a la familia pastoral, a los oficiales, las personas que trabajan en la iglesia, ¿verdad? Hermano Johnny, hermana Carmencita, hermano Carlitos, todos los que trabajamos de alguna manera en la iglesia, de alguna manera nos ayuda o nos provee, ¿verdad?, para ser parte de esto. Esto no es en manera alguna, podemos compensar, ¿verdad? No es un salario, pero se busca que las necesidades de ellos sean satisfechas. Y en este asunto es importante que entendamos que Dios dispone que la iglesia debe sostener, ¿verdad?, a través de los diezmos, de los frutos, de las carnes, de todo lo que se hace allí, debe sostener a los que sirven en la casa. Y eso lo extendemos a las personas que no tienen. eh, Me consta mucho de la capacidad filantrópica. Filantrópica es de cuidar, darle, compartir lo que tú tienes con otro de nuestra iglesia. Y eso es un componente muy importante. Compartimos nuestra comida, nuestras cosas. Si a usted le sobra algo, se lo damos allá. O si usted quiere dar algo, no que le sobre, quiere darle algo a alguien, se da. Y sabemos que en la iglesia nuestra se practica esto mucho. Así que tenemos que ciertamente tener mucha misericordia con los que estamos alrededor, y si podemos ver por las necesidades de los demás, lo hagamos, y podamos asegurarnos de que los que sirven en la casa reciben todo lo que se necesita, porque es parte del plan de Dios para servicio, ¿no? Así que, como dice acá, es importante que tengamos ¿verdad?, la idea de poder mantener a estas personas que están haciendo el sostenimiento para los que trabajan por nosotros, ¿verdad? En los ministerios y demás. Obviamente hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay mucho buscón, ¿verdad? Pero ese no es el caso, ¿verdad? Tenemos los ejemplos de nuestros pastores, que son personas fieles. Nosotros debemos ser y asegurarnos que nuestros diezmos y ofrendas se proveen para que ellos puedan estar bien, puedan tener todo lo que necesitan. Y en ese aspecto, pues no tengo que abundar mucho porque nuestra iglesia es muy sabia
en eso. Así que en resumen, en esta lección encontramos un llamado a que tenemos que reconocer ese lugar de adoración, que ese lugar de adoración debe ser puro, ¿verdad? Nuestra adoración debe ser obediente y enfocada exclusivamente en Dios. Algo que se ha repetido consistentemente en el Deuteronomio. Al honrar a Dios, obedeciendo sus mandamientos en la adoración congregacional, enriquecemos y bendecimos nuestras vidas, acercándonos más a Él. Porque ciertamente, ¿verdad? Aprendemos, nos acercamos y nos enriquecemos y bendecimos nuestras vidas acercándonos más a Él, aprendiendo más su santidad y justicia, reflejando su carácter como el de Dios. Es importante que entendamos la importancia de que Dios esté en nuestra adoración. Así que Dios los bendiga. Espero que hayan disfrutado de esta clase. El domingo quizás no me van a ver, yo estaré en asuntos de viajes de negocios, pero espero que la clase va a ser atendida por otros maestros y espero poderles ver después. Dios los bendiga, Dios los guarde y que sigan adelante en el Señor.